Damos gracias a Dios por nuestros niños, ¿cierto que sí? Amén. ¿Contentos de estar otra vez aquí? Qué bueno que vinieron, hermanos. Qué bueno que el Señor ha puesto en su corazón esa fidelidad para Él. Pues es importante que nosotros tengamos en cuenta que, bueno, es Él quien merece toda honra y toda gloria. Nosotros estamos aquí por ese motivo, ¿cierto? Hay algo que nos une, hay algo que tenemos en común. ¿Y qué es? Que tenemos en nuestro corazón a Cristo el Señor, ¿cierto? Gloria a Dios por eso. Nosotros veníamos estudiando antes de la semana pasada, la cual fue de bendición. ¿Para quién fue bendición la semana pasada? Levante su mano, a ver, yo quiero verlos y saber si están gozosos en el Señor. Fue bendición para nosotros esa palabra que Dios trajo. Amén. Creo que tiene que ver mucho con algo que en lo que todos nosotros tenemos que crecer y aprender, que tiene que ver con nuestra conducta como cristianos, que tiene que ver con nuestro diario vivir. Así que, hermanos amados, quisiera que en esta hora nosotros con un corazón muy agradecido abramos nuestro corazón y abramos nuestras Biblias. Vamos a retomar el libro de ¿qué? Efesios, y vamos a leer hoy a partir del versículo 16 del capítulo 2 hasta el versículo 22. ¿Qué les parece? Efesios capítulo 2 versículo 16 al 22. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? ¿Necesita una Biblia, hermana? Ok. Tengo una aquí con letra grande, buenísima. Esa es una ametralladora cargada con 66 cartuchos ahí para disparar. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer todos juntos Efesios 2, versículo 16 hasta el 22. Me gustaría que todos me acompañen en la lectura. Efesios 2. ¿Me dicen amén cuando todos lo tengan listo? ¿Ya estamos todos listos? Gloria a Dios. Así que dice así la escritura, leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, está hablando de dos pueblos aquí, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Qué maravilloso saber que nosotros somos el pueblo de Dios, que Dios ha hecho una obra tremenda para unificar a dos pueblos. ¿Cuáles esos dos pueblos eran? El pueblo judío, que tenía un grandísimo orgullo por haber sido designado por Dios como su pueblo elegido, pero también un grandísimo orgullo porque creía que ellos eran los únicos a los cuales Dios salvaría y siempre ayudaría. Pero Dios hizo algo maravilloso. Luego vemos el otro pueblo. ¿Cuál era el otro pueblo? Los gentiles. En ese tiempo más representado por los griegos, pero también habían en ese tiempo personas de otras nacionalidades. En el momento, por ejemplo, de la crucifixión de Cristo. Pero eso se hizo efectivo, que unificara a los pueblos en una sola persona. ¿En quién? En Cristo. Y los gentiles, en ese grupo de los gentiles, somos contados nosotros.
pues gentil es todo aquel que no es judío. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el versículo 16. Nos dice que mediante la cruz reconciliar. Yo quisiera que nosotros nos paremos en esta palabra, reconciliar. La reconciliación entre los gentiles, nosotros y los judíos, no era la única reconciliación necesaria. Ambos necesitaban, los dos grupos, reconciliarse ¿con quién? Con Dios. Esta fue la conclusión a la cual llegaron los apóstoles en el concilio de Jerusalén. Un concilio de Jerusalén que ustedes pueden leer completamente en el capítulo 15 del libro de los Hechos. En ese libro, en algunos versículos que voy a señalar de forma rápida, pues no podemos tomar todo el capítulo por cuestión de tiempo. Pedro, en el versículo 9 del capítulo 15 de Hechos, dijo lo siguiente. Pedro dijo que ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros, refiriéndose a los judíos, y ellos, refiriéndose a los gentiles. También dijo, purificando por la fe sus corazones. Pedro dijo que no había diferencia. También agregó que Dios purificaba también por la fe los corazones de aquellos que, aunque no eran judíos, sí eran hijos de Dios, pues Dios unificó a esos dos pueblos en uno. Entonces, también dijo el apóstol Pedro que antes más bien creemos que por la gracia del Señor, versículo 11, por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo ellos como nosotros. Entonces, vemos que en la obra de Dios comenzó a unificar a dos pueblos en el momento en que el Espíritu Santo fue derramado en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en la casa de Cornelio. Pedro fue a la casa de Cornelio, un gentil, y encontró una cantidad de gentiles ahí. ¿Y qué pasó ese día? ¿Cuántos saben qué pasó ese día? Ese día el derramamiento del Espíritu Santo fue manifestado en medio de un pueblo judío, y es en ese momento en que Pedro entiende que Dios tiene misericordia de todos los hombres, aunque ya había una profecía incluso en Abraham que todas las familias de la tierra que serían benditas en su nombre. Amén. Pero en el versículo 13, en el versículo 13 de Hechos de los Apóstoles, quisiera reafirmar esto. El versículo 13 del capítulo 15. Me gustaría que me sigan con la Biblia, por favor. Estaban hablando estos hermanos. Voy a aprovechar para tomar agua mientras ustedes buscan Hechos 15 y el versículo 13. Pues en ese momento el problema consistía en que algunos fariseos querían que los gentiles siguieran la ley y que se circuncidaran y que siguieran todos los ritos de Moisés. Pero llegó la sabiduría de Dios a través de este apóstol diciéndoles, no, un momento. No inquieten a los hermanos gentiles. No hay por qué poner cargas en ellos que ni siquiera nosotros mismos podemos llevar. Y aquí hay algo que creo que todos nosotros debemos aprender. Lo más importante de esto, de las cosas que ha dicho aquí Jacobo, es que se les escriba que se aparten, versículo 20, de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. En otras palabras, que se aparten del pecado es la grandísima necesidad de todo aquel que dice ser un creyente en Cristo. Amén. Entonces el asunto no era que el gentil se hiciera judío para llegar a ser creyente, sino que el judío también reconociera ser un pecador tal como él creía que el gentil era. ¿Me expliqué bien? Lo voy a repetir. La idea no era que el gentil se hiciera como un judío. Más bien la idea era que el judío no dejara de sentirse superior
o dejara de sentirse superior, creyendo que solamente los gentiles eran pecadores, pues ellos hacían algunos ritos y con eso creían que estaban salvos. Pero hay una cosa importante que la palabra del Señor nos habla, hermanos. Y ya pues ellos no tenían en ese tiempo esa ventaja que tenemos nosotros de que ya todo está escrito. Pero tenemos un versículo que nos ayuda para que nosotros no pongamos carga en otro. Y nos ayuda a recordar de dónde Dios nos ha sacado. Ese versículo está en Romanos, capítulo 3, versículo 23, que dice que, ¿quién se lo sabe de memoria? Amén. Por cuanto que todos pecaron y están ¿qué? Destituidos. Usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero el Padre Celestial pensó, llevó a cabo un plan. ¿Cuál? Unificar primeramente a los hombres y después de unificar a los hombres en una sola fe, llevar y reconciliarlos a ellos, llevarnos a nosotros a la reconciliación con Él, aunque nosotros estábamos destituidos de su gloria, de su gracia, de su amor, de su presencia. Estábamos lejanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él quiso, Él, ninguno otro, Él quiso arreglar ese problema a través de llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Así es que con judíos y gentiles, Cristo hizo una comunidad viva. Escuche esto, una comunidad viva unida a Él. Amén. Amados hermanos, de personas como usted y como yo, Dios quiere levantar un pueblo. Aunque haya diferencias entre nosotros de costumbres, de que a usted le gusta el sancocho, bueno, yo como colombiano, que al otro le gusta otra cosa, de que a nosotros no nos gusta la comida peruana, mentira, sí nos gusta, pero en fin, son cosas pequeñas, o tal vez pueden llegar a ver cosas grandes. Pero hermanos amados, para que este proyecto de Dios, o este organismo, o esta sociedad a la cual, o este grupo del cual Dios nos ha traído, pueda crecer y ser vitalizado, pueda ser reforzado y pueda estar muy fuerte, tiene que ser o partir de personas que son una nueva creación. ¿Sabe? Sería terrible que nosotros no renunciáramos a las cosas viejas, porque de lo contrario nosotros estaríamos caminando en un nuevo programa, pero con los hábitos antiguos. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 5:17 que si alguien está en ¿quién? Nueva. Se lo saben algunos. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Nosotros, a ver, esto puede sonar a veces muy folclórico, porque nosotros hace tiempo escuché el testimonio de un hombre que decía, tuvo un problema judicial y cuando fue frente al juez, le pareció muy fácil decir, no, pero es que eso era mi vida anterior. Ahora yo soy nueva criatura. Yo ya no hago eso, sí, pero lo hiciste, ahora tienes que pagar por lo que hiciste. Y a veces podemos tomar las cosas así, no, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, pero resulta, hermanos, que nosotros seguimos luchando con esta naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos de ustedes tienen lucha? Todos los días, todos los días. Mira, el que no tiene lucha con su vieja naturaleza, pues sabe una cosa, yo no creo que haya nacido de nuevo. Porque solamente el que ha nacido de nuevo puede entender las cosas que eran antes y las de ahora. Pues si no ha nacido de nuevo, sigue muerto en sus delitos y pecados. Y como enseñábamos hace poco tiempo, si está muerto, ¿para qué necesita aire para respirar? No, porque está muerto. No necesita alimento, no necesita ni siquiera bañarse. Está muerto.
Pero el que ha nacido de nuevo entiende que esa naturaleza pecaminosa está todos los días queriendo jalarnos por medio de muchas cosas, por medio de la tentación de las cosas del mundo, por medio de nuestros pensamientos, de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que anhelamos. Y qué difícil es a veces manejar nuestras motivaciones. ¿Cuántos de ustedes tienen ese problema? Yo soy el primero. Hay motivaciones que son contrarias a lo que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Lo podemos ver? Bueno, gloria a Dios entonces. Dejando esas cosas antiguas, hermanos, podemos nosotros buscar ser luz, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, estar reconciliados con Dios es haber reconocido su autoridad sobre nosotros. Y si hay algo que demuestra que nosotros estamos reconciliados con Dios, es que tenemos una relación con Él. No me venga a decir, hermano, que aquel que dice, no, yo soy cristiano, pero no oro, no tengo una comunión con Dios. Entonces, ¿cómo puede ser alguien que es nacido de nuevo? Entonces, hermanos, hay algo mucho más muy importante también, y es que al mismo tiempo, cuando tenemos comunión con Dios, cuando somos reconciliados con Dios, hay una sanidad en nuestro interior, y la armonía puede estar en medio de aquellos que también obedecen a Dios. Eso es otra señal por la cual nosotros vemos si alguien es nacido de nuevo, que tiene armonía, que está de acuerdo. No en todo, obviamente, pero en lo fundamental, o sea, en lo que nos une, en la fe en Dios. Esa persona tiene armonía en la fe con los demás, cuando uno es nacido de nuevo. Entonces, la reconciliación, por lo tanto, es un regalo de Dios. Amén. Romanos 5:11 dice lo siguiente. Y no solo esto, dice Romanos 5:11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. ¿Por quién recibimos la reconciliación? Por Jesucristo. Entonces, la reconciliación de la que les estoy hablando comienza siendo un regalo de Dios, pero que tiene un efecto maravilloso, y es la liberación de la culpa. Mire, cuando somos reconciliados con Dios, somos libres, nos sentimos libres de la culpa, nos sentimos perdonados. Acompáñenme también aquí a segunda de Corintios 5:18. Y voy a leer algunos versículos hasta el 20, creo. Mire lo que dice la escritura. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Paremos un momento ahí. ¿A quiénes le dio? Diga, a mí. El ministerio de la reconciliación. Que Dios, mire lo que estaba haciendo aquí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que mire, después de esto, vamos a leer luego el versículo 20. Como resultado de que Dios reconcilió al mundo consigo mismo a través de la cruz de Cristo, nosotros, como respuesta a eso, Dios dice que ahora nosotros somos ¿qué? Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Wow. Embajadores. ¿Y qué es lo que dice aquí? Estos embajadores representan el clamor de Dios.
como si rogase por medio de nosotros. Y luego dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios a través nuestro llega a los hombres y dice, reconcíliense conmigo. También en la reconciliación vemos que nos enseña el camino hacia la santidad. Y vamos a ver un poco más de Biblia ahora. Colosenses 1:20 al 22, por favor. Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 22, vamos a leer. Y por medio de él, Dios, ¿por medio de quién? De él. ¿Quién? Cristo. Y por medio de Cristo reconciliar consigo, el Padre, todas las cosas. Mire, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Wow. Esta reconciliación no significa solamente algo entre Dios y el hombre, sino también dice la palabra de Dios que la misma naturaleza gime a una esperando ese momento grandioso del cual la venida de Cristo y luego la reconciliación de todas las cosas y la restauración de todas las cosas. Así que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante Cristo. Una vez más, amados hermanos, hemos sido reconciliados con Dios. Y a vosotros, escuche esto, ahora nos habla el Señor a nosotros. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cuántos se sienten identificados con eso? ¿Cuántos saben de dónde los sacó el Señor? Dios nos ha sacado de tinieblas. Cantábamos esa alabanza hoy, tú fuiste tú, Señor, que bajó a las tinieblas. Ahora mis ojos pueden ver, pues no veíamos nada, pues el pecado nos tenía totalmente atados. Entonces, antes eran enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros. Hay un motivo por el cual Cristo murió. ¿Y cuál es? Aquí vemos en esa última parte de este versículo 22. Para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Wow. Ese es el propósito de Dios, amados hermanos. Lavarnos, limpiarnos y presentarnos como la novia preciosa del Hijo de Dios. ¿No se emociona usted al sentir que es parte de ese proyecto maravilloso? ¿No toca su corazón el saber que Dios mató a su propio hijo para levantar de un pueblo que no era su pueblo, un pueblo que era su enemigo, levantar de ahí un pueblo para sí y sentirse orgulloso de él? Pero para poderse sentir orgulloso de ese pueblo tiene que adorarle, ese pueblo tiene que rendirse y ese pueblo se tiene que entregar a él. Dice la escritura también en el primer versículo que leímos, versículo 16 de Efesios. Volvemos a Efesios 2:16. Entonces, para reconciliarnos, y luego dice, hay una palabra, dice, matando ¿qué? Las enemistades. Matando en ella las enemistades. Dice la segunda parte del versículo 16, dice así. ¿Cómo dice? Leamos todos otra vez más el versículo 16.
Bien, ¿qué es matar? Todos entendemos eso. Mire que Pablo pone énfasis en estas cosas. Matando en ella, ¿en dónde? En la cruz, las enemistades. Matar significa obviamente hacer morir. Y ese era el deseo y ha sido el deseo de Dios, que las enemistades de los pueblos y la enemistad nuestra con Él quede totalmente abolida en nuestras vidas, y que en lugar de enemistad venga salvación, amistad y amor los unos con los otros, pero básicamente con Él. Amén. La palabra enemistad en el diccionario, en su original, en el diccionario Vox, habla de una relación de aversión, odio o oposición entre dos o más personas. Ponga bien atención a esto, hermano. Mire, Dios tuvo que usar un instrumento terrible para matar las enemistades para matar las enemistades. ¿Cuál fue ese instrumento? La cruz. Para matar las enemistades entre los hombres y entre hombres unos contra otros y toda la humanidad con Dios, Dios tuvo que usar algo que nosotros seguramente nunca hubiéramos podido pensar: dos maderos, un instrumento bastante extraño, pero duro y rudo. Usó la cruz, y esa cruz tiene el mismo poder hoy. Esa cruz tiene el mismo poder hoy para matar enemistades. Esa cruz tiene el poder para matar las diferencias, los odios, los rencores. Aún entre nuestras propias familias, en el trabajo, incluso en la iglesia, en cualquier lugar, esa cruz sigue estando vigente, esa cruz sigue teniendo el mismo poder. ¿Tienes enemistad? ¿Tienes rencor, odio, resentimiento? Hermano amado, ¿hay algo así en tu corazón? Quiero decirte en el nombre de Jesús que no hay nada, ningún problema, ninguna relación rota que no pueda ser restaurada a los pies del Calvario. No hay nada que se oponga al poder de la sangre curativa de Cristo el Señor. No hay nada, no hay problema por grande que sea que no tenga solución en la cruz del Calvario. Hermanos amados, si los hombres hemos podido ser reconciliados con Dios, seguramente que podemos reconciliarnos entre nosotros mismos. Seguramente que habrá reconciliación entre un pueblo y otro. Seguramente que el Padre y el Hijo tendrán reconciliación, que entre hermanos habrá reconciliación, que entre familiares habrá reconciliación. Porque yo le quiero decir a usted que si esta verdad usted la pone en práctica hoy, seguramente que cualquier cosa que esté estorbando su corazón puede ser borrada por el poder de la sangre y el poder maravilloso de la cruz del Calvario. Versículo 17 de Efesios 2. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Aquí podríamos decir que los que estaban lejos eran los gentiles y los que estaban cercanos, ¿quiénes eran? Los judíos. Así se podía entender. Pero fíjense la actitud de Dios. Aquí este versículo a mí realmente me ha tocado mi corazón de forma profunda. ¿Y sabe por qué? Piense usted en Dios. Un Dios que está mirando su creación, que se ha rebelado contra Él. Piense por un momento en este Dios todopoderoso, viendo que nosotros hemos caminado de espaldas a Él y que la mayoría de su creación hoy en día le ignora, pero no solamente eso, le injuria y se burla de Él. Pero Él, el Señor, como juez, podría haber venido a declarar la guerra a todo aquel que le ha hecho la guerra, a todos sus enemigos. Pero en su gracia y en su misericordia vino con el mensaje de paz.
Dígale gracias, Señor, porque no viniste contra mí. ¿Quién pudiera aguantar tu ira, Dios? ¿Quién de nosotros pudiera pararse delante de Dios y decirle, aquí estoy, ¿cómo es el problema? ¿Quién de nosotros pudiera pararse delante de Dios a desafiarle? Sin embargo, lo hicimos, muchas veces por ignorancia. Pero así ha hecho el mundo para con Dios. Él vino entonces con el mensaje de paz en lugar de venir en son de guerra. Hay otro pasaje que yo creo que a ustedes también les gusta mucho. Lucas 4, 18 al 19. Vemos a Jesús diciendo para qué Él vino. Y fíjese, en lugar de venir enojado con nosotros, vino y dijo lo siguiente en Lucas 4, 18 al 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué maravilloso Dios tenemos, hermano. ¿Cuánto tenemos que aprender? Pues nosotros por la más pequeña cosa queremos destrozar al otro. Los pueblos pudieran aprender hoy del Señor. ¿Cuánta sangre se ahorraría? ¿Cuánto dolor se ahorraría? ¿Cuánta tristeza se ahorraría? ¿Cuántos hijos pudieran conservar a sus padres? ¿Cuántas familias permanecerían unidas si pensáramos un poquito como el Señor? Versículo 18. Porque por medio de Él, ¿de quién? Del Señor Jesús. Aquí se repite un poco la palabra. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por un mismo espíritu. Ese espíritu que regenera, que sella y que mora en su pueblo. Que da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Por ese mismo espíritu. Ese espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad. Ese espíritu que nos enseña a orar y que nos une cuando oramos. Qué lindo es cuando todos estamos orando, hermanos. Qué lindo poder sentir esa unidad. Y todo eso es por medio de la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Pero también también la presencia del Espíritu Santo es resultado de la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, hermanos, entonces ya no importa de qué país es el uno, de qué raza es el otro. Pues siendo judíos o siendo gentiles, quienes somos miembros de esta nueva sociedad que es la iglesia, por medio de Él, el Señor, todos nos podemos acercar al Padre y ser una familia en Dios. Por lo tanto, hermanos, el logro más alto y más completo de Cristo, el pacificador, es el acceso, escuche esto, del pueblo de Dios en forma trinitaria, o sea, entendiendo que el pueblo de Dios, la palabra acceso se utiliza solamente 2 veces en la Biblia, pero aquí tiene una connotación bien especial, ¿sabe? Acceso en el contexto bíblico significa el entrar juntos pero seguros. Tiene una connotación de unidad, no de acceso meramente personal. Entonces, por un mismo espíritu, caminamos Dios todos juntos y llegamos confiadamente a nuestro Padre. Por el Espíritu Santo, en el resultado de la obra de Cristo y en el amor del Padre, a la presencia de Él mismo. ¿Entienden? Perdón, ¿entienden lo que decía hace un momento de acceso trinitario?
Acceso trinitario significa que entramos en todo lo que Dios es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la presencia de Él. Nada se quedó por fuera. Así, hermanos, que ya no sois extranjeros, versículo 19, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Wow. A ver, no lo escucharon. Yo quisiera que esto llegara a su corazón, pues es la palabra de Dios, no son mis palabras. Quiero que usted ponga énfasis a esto, hermano. Que piense por un momento. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya no sois extranjeros ni emigrantes. La palabra advenedizo significa eso. Ya no son emigrantes, no como aquí que somos la mayoría emigrantes. Bueno, todos, creo. ¿Quién es sueco de nacimiento? Nadie. No, tú eres medio sueca. O sea que sí, ella es sueca. Pero ya no somos emigrantes de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. ¿Sabe? Anoche estuve viendo una película y se trataba de un hombre, de un joven. Y este joven vivía en una familia en la cual el hijo demandó al padre para quitarle la tierra. Ese padre era alcohólico y golpeaba a su madre. Su madre tenía problemas de obesidad. Por consecuencia, esa mujer era demasiado obesa y necesitaba un ayudante y tenían un criado. Pero ese criado abusaba del niño. Wow. Y ese niño, soñaba matando a su padre. Seguramente ustedes han visto esa película. Y este joven sale de su pueblo, se va a estudiar y quiere demostrarle a los cristianos que están equivocados. Y comienza a viajar a buscar información de cómo callar a los cristianos porque le parecían ridículos. Pero Dios usó la soberbia de ese joven para que él pudiera entender la verdad de Dios, que Cristo es el Señor. Y entregó su vida a Cristo y quiso restaurar su relación con su padre. Para ese entonces su madre ya había muerto. Y va y se encuentra después de un tiempo con su padre en un restaurante, y su padre ya tenía una novia, y le dice: yo solamente quiero decirte algo, que yo te quiero mucho. No les puedo contar toda la película, pero les voy a ir muy rápido. Este joven un día tuvo un accidente después de que pasó eso. Parece que le iba mal con los alcohólicos, porque un hombre borracho estrelló el carro, lo estrelló y casi lo mata y lo dejó casi inválido. Entonces lo tuvieron que llevar a la casa del padre. Y cuando estaba ahí, llegó así inválido en una camilla, y el padre comenzó a caminar al pie de él, y comenzó a llorar. Y comenzó a llorar y a llorar. Y luego se sienta en la cama y le dice: yo no sé cómo tú, siendo lo que yo soy, tú me puedes querer. ¿Cómo tú me puedes querer siendo lo que yo soy? Yo me preguntaba anoche, Señor, y creo que ustedes me han oído hablar de esto, y yo siempre me pregunto, Dios, ¿cómo tú me puedes querer? ¿Cómo tú, Dios, puedes admitirme en tu familia? ¿Cómo puedes tú decir que yo soy tu hijo? Yo no merezco tanto amor. Yo no merezco tanto. ¿Cómo tú puedes decir, Señor, que una
puño de personas que en mucho tiempo han sido tus enemigos, que han caminado de espaldas a ti, que se han comportado como hijos de desobediencia, como hijos de ira, hijos del diablo. Hoy tú dices que son tu pueblo, que somos tu pueblo, que somos tus hijos. ¿Cómo puedes llamarnos miembros de tu familia, Dios? ¿Podemos ver eso? Podemos pedirle al Señor hoy, o mejor darle gracias a Dios por eso. ¿Puede usted por un momento alzar su mano y decirle: Dios, gracias? Gracias por lo maravilloso que es tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios, pues no me das lo que yo merezco, sino que por medio de tu gracia, Señor, me das lo que no merezco. Gracias, Señor, pues tú quieres que seamos edificados, bendito Dios, sobre una palabra preciosa, la tuya. Gracias porque tú has dejado un fundamento, Dios, y en ese fundamento quieres que seamos cimentados y arraigados en ti, Señor. Versículo 20 dice que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sabe? Esto es muy importante, hermanos. Esto es básico para nuestras vidas. Que seamos fundamentados en ese fundamento. ¿Cuál fundamento? ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Cristo. La fe en lo que ellos vieron. Las palabras que ellos nos relatan de lo que ellos vivieron con Dios. La iglesia hoy camina basada y fundamentada en la obra de Cristo y el fundamento de los apóstoles, o sea, las bases que el mismo Cristo puso. Los apóstoles, los hombres que Él llamó para que fueran testigos de su obra redentora. Es importante que la iglesia esté muy atenta a que lo que se predica sea la palabra genuina de Dios. Que no prediquemos ningún método, que no prediquemos ningún pensamiento de hombre, que prediquemos la palabra de Dios, que aprendamos y crezcamos en el conocimiento de Él a través de su santa palabra, que no hay otra cosa que nos pueda ayudar, que no hay otra cosa que pueda ayudar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Que no hay nada en lo que nosotros podamos confiar si no es en la santísima palabra de Dios. Es muy importante tenerlo en cuenta, hermanos, pues el fundamento de los apóstoles siempre nos llevará a la piedra del ángulo, nos llevará a Cristo mismo. El fundamento de los apóstoles nunca traerá gloria para ningún hombre. El fundamento de los apóstoles, la palabra escrita, nunca, jamás exaltará al hombre. Solamente quiere darle gracia, gloria y honor a Cristo el Señor. Él es la piedra, dice el versículo 20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay otro. Él es el centro. Él es quien soporta todas las cosas. Versículo 21, ¿en quién otra vez? En Cristo. Todo el edificio bien coordinado. ¿Sabe? Dice que, voy a leer el versículo 21 completo y luego lo profundizamos en él. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo en el Señor. Gloria a Dios. Bien coordinado. Mire, la expresión bien coordinado tiene una enorme significación. No fue por casualidad que Pablo quiso usar este término. En griego la palabra sinarmologeo
Una palabra formada por la unión de otras tres, que significa unir juntamente con decisión. Y es Cristo que coordina la edificación. Cristo coordina la edificación de la iglesia. Por favor, acompáñenme en el mismo libro de Efesios. Veremos que también Cristo coordina el cuerpo. En el mismo libro de Efesios, versículo 16 del capítulo 4. Vamos a leerlo todos juntos. Quiero que lo leamos todos juntos en voz alta, por favor. Pues este habla de nosotros. Cristo coordina la edificación. Y le repito en el versículo 16 del capítulo 4, ¿qué dice? Todos juntos, por favor, los que ya lo tienen. Hermano Roberto, párese, por favor, póngase en pie y dígalo muy fuerte. Y lo seguimos todos. Amén. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Eso es la iglesia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos como iglesia. Eso es lo que Cristo el Señor coordina. Eso es lo que Él une, junta con una sola decisión. ¿Cuál es? Que edificados en amor nosotros podamos servirnos los unos a los otros, y que como el cuerpo funciona, como nos enseñaba la semana pasada el pastor Raúl, que los ligamentos sostienen las carnes para que no se desprendan. Que así como funciona el cuerpo, así también Cristo coordina que la iglesia suya, la que Él pagó con el precio de su santa sangre, camine. Él quiere que caminemos unidos en amor, pero no en el amor solamente del uno hacia el otro, sino en el amor primeramente a Él. Si tú amas a Dios, por consecuencia amarás a tu hermano. Entonces la segunda parte dice que del versículo 21 dice que ese edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser ¿qué? Un templo santo en el Señor. Un templo santo. ¿Sabe? Si usted piensa por un momento en la Biblia a nivel general, se dará cuenta de que la palabra templo tiene una gran significancia. Fíjense esto. En Génesis 5:22 encontramos 22 al 24 encontramos que Dios caminó con su pueblo. Y ahí se nos relata que Dios caminó con Enoc. Y que después de que Dios caminó con Enoc, engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas y hijas. Y en el versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces Dios caminaba con su pueblo. Dios caminaba con Enoc. Eso dice la escritura, ¿sí o no? Ok. Pero en Éxodo, Dios decidió habitar con su pueblo. ¿Y qué dijo Dios en Éxodo 25:8? Dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Luego Dios habitó en el tabernáculo. Dice la escritura en Éxodo 40, versículos 34 al 38. Si quieren lo escriben, yo se lo voy a leer. Dice que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él.
a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Y qué pasó después? Lo que pasó fue lo siguiente. Dios estuvo ahí hasta que el pecado de Israel ocasionó que la gloria de Dios se apartara. ¿Y por qué se apartó la gloria de Dios? Porque había sido tomada el arca de Dios. Entonces Dios estaba habitando en el tabernáculo, pero fue quitada la presencia de Dios porque habían quitado el arca de Dios. Luego Dios habitó en el templo. ¿Recuerdan el tiempo más glorioso de Salomón? ¿Qué hizo Salomón? Reunió a toda Jerusalén y vinieron todos los ancianos de Israel. Llevaron todos los utensilios. Pongan bien atención porque esto tiene un desenlace muy lindo. Hicieron de nuevo sacrificios de ovejas y de bueyes. Y los sacerdotes entonces metieron el arca del pacto en su lugar, o sea, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Pero lamentablemente Israel pecó de nuevo y la gloria se fue. Y leemos en Ezequiel 10, versículos 18 al 19. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos, dice Ezequiel. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de sobre ellos. Ya no estaba la gloria de Dios por cuestión del pecado. La siguiente habitación de la gloria de Dios fue el cuerpo de Cristo. Y lo podemos leer en Juan, Evangelio según San Juan, versículo 14. Es un versículo conocido, pero si puede, por favor, esta vez acompáñame en la lectura. Juan 1:14. Y aquel verbo, por favor léalo conmigo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La presencia de Dios, la presencia del mismo Dios, Dios mismo se hizo carne. Y ahí vimos cómo Dios habitaba en Cristo. Pero los hombres matamos a Cristo. Y clavaron a Cristo en la cruz. Pero hoy, mi amado hermano, a través de su Santo Espíritu, Dios habita en la iglesia. En ti y en mí. El templo de Dios somos tú y yo. Dios no habita en templos hechos por hombres. Él habita, amado hermano, en el corazón de aquel que ha confiado en Cristo. Dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La gloria de Dios, la presencia de Dios está en nosotros. Estamos viviendo un momento formidable. Nunca antes en su vida usted había vivido un mejor momento que hoy. El tiempo de la gracia. Estamos viviendo un tiempo en el cual Dios habita en el corazón de aquellos que han confiado en Cristo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Perdón. Amados hermanos, Jesucristo es el fundamento
y la principal piedra del ángulo, ya se lo dije hace un momento. La piedra angular une la estructura. De esta manera Jesucristo ha unido a gentiles y a judíos en la iglesia para que todos juntos nos unamos a Dios. ¿Sabe? Esta referencia al templo sería algo muy significativo tanto para los judíos como para los gentiles de la iglesia de Efesio. ¿Los judíos en qué pensaban cuando hablaban del templo? En el templo de Jerusalén. ¿Y qué pensaban? Y en qué, cuando los griegos escuchaban la palabra templo, ¿en qué pensaban? En el templo de Diana de los Efesios, en el templo de Artemisa. Pues para ellos era muy importante ese templo. Era el templo central en Éfeso, el motivo de toda la idolatría. Pero ambos templos, el templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, y el templo de Artemisa, ambos serían destruidos. Ambos templos serían arrasados. Pero el templo que Cristo está construyendo durará para siempre. Durará para siempre. Yo, por favor, acompáñeme a Mateo 16, 18. Dice así la palabra del Señor. ¿Conocen ustedes este pasaje? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál era la roca, Pedro? No. La roca era realmente Cristo mismo y la fe en esa iglesia. Era el fundamento de esa iglesia, la fe en la obra redentora de Cristo. Y sobre esta fe, sobre esta creencia que ustedes tienen hoy, dijo Jesús, sobre esto que ustedes viven hoy, sobre esto por lo cual ustedes pueden testificar, sobre este fundamento edificaré mi iglesia, y mi iglesia nunca podrá ser destruida, y mi iglesia prevalecerá sobre la muerte y nada podrá contra ella. Amados hermanos, el Espíritu Santo construye este templo. ¿Cómo lo hace? Tomando piedras muertas del pozo del pecado, como nosotros, dándoles vida y colocándolos amorosamente en el templo, en la iglesia, en nosotros, en medio de una congregación. Lo hace amorosamente y los pone entonces en el templo de Dios. La palabra del Señor me dice en 1 Pedro 2:5 lo siguiente. Escuche esto, hermano, y recíbalo de parte del Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este templo es bien coordinado, como el cuerpo de Cristo, de modo que cada parte cumple el propósito que Dios tiene en mente. Dígale: Señor, quiero cumplir ese propósito. Tú has planeado algo para mi vida, Señor, y sé que es bueno, pues hacer tu voluntad es bueno, Señor, es agradable y es perfecto. A través de Cristo, hermanos, Él nos ha levantado de los muertos y nos ha sentado en el trono, en su trono. Nos ha reconciliado y nos ha colocado en ese templo. Ni la muerte espiritual ni barrera espiritual pueden derrotar la gracia de Dios. El evangelio no puede ser destruido. Si fuera posible que el evangelio fuera destruido, hace tiempo que ya se hubiera destruido, porque no han faltado intentos, porque al evangelio se le ha perseguido, porque al cristiano se le ha torturado, porque al cristiano se le ha matado para que no testifique de esta verdad
que es Cristo el Señor. Pero Él no nos ha salvado solo en forma individual, sino que también nos ha hecho parte de su iglesia en forma colectiva, hermano. Qué tremendo privilegio. Qué tremendo privilegio ser parte del proyecto de Dios, del propósito de Dios. Esto nos lleva más bien a dos preguntas o dos aplicaciones prácticas para concluir. En primer lugar, ¿has experimentado en forma personal la gracia de Dios? ¿O estás muerto espiritualmente? ¿Estás alejado de Dios o estás cercano? ¿Has confiado en Cristo y recibido la vida eterna que solo Él puede dar? ¿De verdad lo has hecho? Si no estás seguro de tu posición espiritual, te animo a volver a Cristo por fe y a confiar en Él. Como en el caso de Israel, puede ser que alguno de nosotros haya tenido grandes privilegios, pero también puede ser que hayamos rechazado esos privilegios que Él nos dio. O como en el caso de los gentiles, que quizás los griegos en ese tiempo, tal vez nos hayamos alejado un poco de Dios para vivir de forma deliberada. Hemos tomado una decisión de no caminar igual. En cualquiera de los dos casos, hermanos, no hay diferencia. Porque ya lo decíamos hace un momento, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes una cosa, hermano? Hoy es importante que invoquemos el nombre del Señor. Nosotros necesitamos hoy tener claro que andamos en vida nueva. Y como tenemos claro que andamos en vida nueva, entonces daremos frutos de vida nueva. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Estamos compartiendo de verdad estas buenas nuevas de vida eterna con otros? Pues si ya no estamos en enemistad, podemos hablar de amistad y llevar a los otros a la amistad con Dios. ¿Estamos realmente esparciendo las buenas noticias de paz para con Dios entre aquellos que siguen siendo o peleando con Dios? Tú y yo, hermano amado, debemos vivir para hacer que el mensaje de reconciliación sea algo personal. Debemos trabajar para eso. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Somos sus embajadores de paz. Nuestros pies deben estar realmente calzados con el apresto del Evangelio. Voy a terminar ya contándoles una anécdota. Había un predicador en la plaza de un pueblo predicando, y muchos se reían de él porque era feo, demasiado feo, tanto que llamaba la atención su feura. Y él estuvo así y aguantó durante un rato, pero les dijo lo siguiente: es cierto que no tengo muy buena apariencia, es cierto que no tengo una gran cabellera, ese se parecía un poco a mí, es cierto que no tengo ropas muy finas, es cierto que no me veo bien, pero hay algo que yo tengo que es muy bonito. Yo tengo pies hermosos, pues mis pies anuncian las buenas nuevas de salvación. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. Tenemos pies bonitos, tenemos pies hermosos, estamos anunciando las buenas nuevas. Creo, hermanos, que la semana pasada Dios nos dio palabra y herramientas y estamos siendo edificados. Dios está mostrando su amor para con nosotros.
Hace un rato les hablaba del templo. Y ese templo siempre tuvo la finalidad de llevar la presencia de Dios a los pueblos. Ahora el Señor lo hace por medio de su Santo Espíritu y a través de nosotros. Aquí la diferencia está en que el templo no está en un solo lugar, sino que nos tiene esparcidos por muchas partes para anunciar las verdades de aquel, para anunciar a Cristo el Señor, para anunciar lo que está en su corazón, que Cristo pagó mi deuda. Lo pueden sentir así, lo viven así. Él lo ha hecho. Y esa cruz es vigente hoy para sanar heridas, para sanar corazones, para restaurar y para llenarnos de amor los unos por los otros, basados en el amor de Él, teniendo como fuente de amor el Señor. Pongámonos en pie y oramos. Señor, te adoramos. En esta mañana, Dios amado, tu palabra preciosa ha sido predicada y yo te doy gracias porque tú has querido que el templo tuyo, Señor, seamos nosotros. Qué honor, qué privilegio, qué honra, Dios. Oh Señor, perdona porque a veces no nos damos cuenta de esto, porque caemos, Señor, en afanes, caemos, Dios mío santo, en distracciones, Dios, que no nos permiten entender el peso de tu gloria. Pero tú, oh Dios amado, en este día quiero pedirte, Señor, que escuches nuestra oración, que escuches nuestro clamor y que hoy más que nunca entendamos la grandeza de tu obra redentora. Para tu honra y gloria, Señor, te damos gracias por el amor que estás mostrando por nuestras vidas. Gracias por esta iglesia en la cual tú nos has plantado, Dios mío santo. Gracias, Dios amado, y permítenos tener el balance, Dios, para no poner cargas el uno sobre el otro, sino más bien para hacer soporte el uno del otro, para estar firmes y constantes, para estar dispuestos a ti, Señor, para poder mirar a nuestro hermano como tú lo ves y para poder amarle aún cuando sea muy diferente a mí. Líbranos, Dios mío santo, de esas enemistades que tú has querido matar. Líbranos, Dios mío santo, de diferencias. Líbranos, Dios mío santo, de cosas que destruyen lo que tú quieres hacer. El plan maravilloso de levantar un pueblo que te alaba y que te adora y que viene siempre en pos de ti, Señor. Líbranos de nuestra vida todo obstáculo para adorarte y podamos decirte, Señor, con libertad, que tú eres esa luz y que es a ti a quien hemos venido a adorar y que es a ti, Señor, a quien damos toda honra y gloria. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias porque hoy puedo sentir que tú has pagado un precio, pero has logrado reconciliarme contigo, Señor.